Hola, hola, muy buen día para todos los quintos años básicos. Nuevamente les habla aquí el profesor Jonathan Ortega. Espero que se encuentre muy bien en esta nueva semana de cuarentena en la que estamos todos dentro de nuestras casas, cuidándonos mucho, me imagino, y manteniendo las medidas de seguridad, de higiene que nos han propuesto. Es súper importante que mantengamos todas estas medidas de seguridad, de limpieza principalmente, ¿no es cierto?, y de higiene, ya que como les decía hace un par de semanas atrás, todo esto va a pasar mucho más rápido si nos cuidamos todos, si nos cuidamos entre todos también. Esto tiene que ser un trabajo de equipo, y aquí equipo somos todos, todos, todos. Nadie puede quedar fuera, así que entre todos nos cuidamos y entre todos salimos de esta y todos nos reencontramos después. Bien, como todas las semanas, vamos a comenzar nuestra clase. Lo primero es recordar que estamos en la primera unidad, la unidad de los textos narrativos, y que ustedes durante semanas anteriores ya han trabajado algunas cosas. Vamos a recordarlas un poco solo para poder hacer memoria e ir recapitulando algunas cosas. Entonces veíamos durante las primeras semanas de clases y en las primeras guías que ustedes realizaron que los textos narrativos tienen algunos elementos característicos, como por ejemplo su estructura. Decíamos ahí durante las primeras clases que los textos narrativos siempre tienen una estructura de inicio, donde se presentan algunos personajes, y también donde nos señalan el tiempo y el ambiente donde está ocurriendo esta historia. Luego de este inicio, viene un conflicto seguramente al que se va a tener que enfrentar el personaje principal. Luego sabemos que viene un desarrollo, donde seguramente van a ir apareciendo distintos personajes, nuevos personajes, puede que aparezca un antagonista también por ahí entre medio que le agrande aún más el conflicto al protagonista de esta historia. Vamos a ir viendo seguramente distintos escenarios, distintos ambientes donde va a transcurrir la historia. Luego del desarrollo, sabemos que puede venir una resolución del conflicto, donde el personaje por fin logra su objetivo o donde probablemente no lo va a lograr tampoco. Ya sabemos que hay historias que no siempre terminan de la manera más feliz, o que no todos los personajes van a justamente alcanzar lo que están buscando. Y por último, tenemos un final, donde concluye esta historia y donde nos dicen qué es lo que pasó finalmente, o muchas veces también puede que quede un final abierto para que el lector pueda imaginar más o menos qué es lo que va a ir ocurriendo. Entonces tenemos esta estructura de inicio, conflicto, desarrollo, resolución de conflicto y final. Eso ya lo habíamos visto en clases. Esta vez solo lo estamos recordando. Luego, hace un par de semanas, nos detuvimos a analizar un poco a algunos de estos elementos, como por ejemplo el personaje. Nos detuvimos a mirar los personajes y veíamos que pueden tener estos personajes distintos tipos de características. Hicimos un análisis del texto Fray Perico y su borrico y nos detuvimos a analizar a este personaje que era Fray Perico. Veíamos que este personaje podía tener distintos tipos de características. Estas características podrían ser físicas o psicológicas. Y lo que veíamos en esa clase es que las características físicas tienen que ver con el cómo se ve el personaje. Por ejemplo, varios de ustedes en los correos que me enviaron de la tarea que realizaron, muchos me decían que, por ejemplo, Fray Perico era más bien robusto, ¿verdad? Veíamos que no era delgado, sino que era más bien robusto. Por ejemplo, me decían también de que era narigón, porque tenía una tremenda nariz ahí en el dibujo que nos mostraban. Decían también algunos de ustedes me señalaban que era pelado. Esas nosotros podemos catalogarlas como características físicas porque es algo que nosotros podemos observar en el personaje a partir del apoyo que nos entrega el texto. Eso era solamente mirar el dibujo y podíamos decir cómo es que el personaje era. Esas eran sus características físicas. Y por otro lado decíamos que también los personajes pueden tener características psicológicas. En esa clase analizábamos que las características psicológicas no podemos verlas a simple vista, sino que ahí ya teníamos que entrar a leer el texto y analizar un poco las acciones que hacía este personaje y ver cómo se comportaba para poder extraer sus características psicológicas. Entonces ahí muchos de ustedes, los trabajos que me enviaron, me decían que por ejemplo Fray Perico era una de sus características psicológicas era ser torpe, porque se mandaba pura embarrada al final dentro del monasterio en el que vivían. Pero también otros me dijeron que más que torpe, en verdad Fray Perico era esforzado, porque intentaba hacer las cosas bien. Otra cosa es que no le resultaba, pero él se esforzaba por tratar de hacer las cosas bien. Entonces ahí tenemos otra característica psicológica. Y todas estas características nosotros podemos inferirlas a partir de lo que leímos. ¿No es cierto? Sabíamos que Fray Perico estaba haciendo varias cosas dentro de la historia, realizando varias acciones,
Y precisamente esas acciones son las que a nosotros nos permiten saber cómo es que el personaje es psicológicamente. Entonces, en esa clase también nosotros veíamos de que el texto no siempre nos entrega todo de manera tan explícita, ahí mismo que aparezca en el texto, sino que hay cosas que yo tengo que ir analizando y pensando para poder concluir una característica que sea acorde a las cosas que hizo el personaje también. Entonces eso es lo que hemos visto hasta ahora, y justamente la clase del día de hoy tiene que ver con eso, ¿ya? Porque el texto no siempre nos va a decir de manera bien clara algunas cosas, sino que hay muchas veces hay cosas que yo tengo que ir reuniendo y juntando pistas que me va entregando el texto para yo poder hacer conclusiones más adelante. Entonces lo que vamos a trabajar en la clase del día de hoy es una habilidad de la comprensión lectora que tiene que ver con localizar información explícita e implícita. Ustedes ya la trabajaron el año pasado, así que yo creo que ya algo deben saber más o menos de esta habilidad. Recordar que, como en todas las clases, vamos a necesitar nuestro libro de lenguaje, nuestro cuaderno de lenguaje, un lápiz y una goma. Entonces, para empezar, tomamos nuestro cuaderno y colocamos la fecha, es decir, día lunes 25 de mayo del año 2020. Y colocamos como título lo siguiente: información implícita y explícita en distintos tipos de texto. Punto. Abajo del título, y como en todas las clases, colocamos nuestro objetivo. Entonces anotamos objetivo, 2 puntos. Reconocer y diferenciar la información explícita e implícita a través de la lectura de distintos ejemplos. Punto. Dejamos nuestro cuaderno y abrimos nuestro libro de lenguaje en la página 48. Ahí aparece un título que dice extraer información explícita e implícita. Veamos qué es lo que nos dice este texto en esa parte que dice activo, allá arriba. Dice: en los textos siempre se presentan datos, hechos, nombres, características y todo tipo de contenidos. Hay información fácil de localizar, pues aparece a primera vista. Otros elementos surgen gracias a nuestra intervención como lectores, al relacionar los datos que están en el texto entre sí o con nuestros propios conocimientos y descubrir nuevos contenidos. Podemos extraer información de diferentes formas. Aquí lo que nos propone ese pequeño párrafo es que, claro, el autor de un texto, independiente del tipo de texto que sea, hemos revisado los textos narrativos en esta unidad, pero el autor siempre va a estar entregando datos, ¿verdad?, al lector, para que el lector pueda hacerse una idea de lo que el autor quiere expresar por medio de ese texto escrito que está él haciendo. Pero nos dicen que no siempre el autor va a entregarnos la información de manera explícita, o sea, no la vamos a encontrar fácilmente ahí en el texto, sino que muchas veces tenemos que relacionar algunas cosas que nos dijo para nosotros poder concluir o deducir ideas con los datos que se nos ha entregado. A ver, veamos qué más continúa en esta página. Recordemos que estamos en la página 48. Dice: número 1, lee el siguiente texto para revisar cómo lo haces tú. Entonces ahí nos muestran una imagen, que en el pie de esta imagen dice fotograma de la película Patch Adams de 1998. ¿Alguien ha visto esta película? Si no la han visto, se las recomiendo. Ahí tienen panorama para el fin de semana, porque es una película bien entretenida y muy bonito el mensaje que entrega. Ahí aparece una cita ahí arriba en un cuadrito dentro de la misma foto. Dice: los medicamentos alivian el dolor, pero solo el amor alivia el sufrimiento. Patch Adams. Justamente esta película habla de eso. Este doctor tenía la idea de que no solamente los medicamentos nos pueden recuperar cuando estamos enfermos, sino que también el cariño, el amor de las personas cercanas también nos puede aliviar mucho el dolor que tenemos, ¿ya? Aparecen algunas preguntas. La letra A dice: según la cita anterior, o sea, la que hemos leído, ¿cómo se alivia el sufrimiento? Entonces ustedes en su cuaderno van a colocar ahí respuestas de la página 48 y abajito van a colocar letra A y ahí van a responder. Letra B, nos preguntan: ¿en qué te fijas para saber quién dijo las palabras que aparecen en la cita? O sea, ¿cómo nosotros sabemos quién dijo eso?
Letra C. Señala qué aprendizajes usaste para responder las preguntas anteriores. Dice que registre en el cuadro lateral, pero ustedes están ocupando su cuaderno, así que coloquen letra C y responden en el cuaderno. Y en la letra D nos invitan a reflexionar. Dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿estás de acuerdo con lo que se expresa en el texto? ¿Por qué? Entonces ustedes ahí me dicen, yo sí estoy de acuerdo, o yo no estoy de acuerdo, y me dan por lo menos un motivo de por qué sí están de acuerdo o no están de acuerdo con las palabras del doctor Patch Adams. Entonces aquí para responder estas 4 preguntas que nos habían propuesto, letra A, B, C y D, sabemos que, según el texto, el sufrimiento se alivia con amor. Eso aparece de forma explícita, es una información que el mismo doctor Patch Adams nos está diciendo en esta cita. Luego, ¿cómo sabemos quién fue el que lo dijo? Es porque justamente en esta cita abajo aparece el nombre del doctor que dijo eso y qué aprendizajes hemos utilizado para poder responder estas preguntas. Es la habilidad de comprensión lectora que tiene que ver con localizar información explícita, ¿verdad? En las 2 preguntas que nos hacían son preguntas de localización de información explícita porque son cosas que aparecen ahí mismo en el texto, ¿ya? Ahí dice que el sufrimiento se alivia con amor y que esas palabras las dijo el doctor Patch Adams. Aparece ahí escrito y el autor de este texto nos lo está expresando de manera directa en el texto. Lo podemos ver ahí, lo podemos leer. Y bueno, letra B, que tiene que ver más con una respuesta un poco más personal. Ahí cada uno sabe si está de acuerdo o no de acuerdo con lo que dice este doctor. Yo en lo personal sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo he vivido la experiencia de estar enfermo y justamente cuando recibo los cuidados de mi mamá o cuando recibo la compañía, seguramente la visita de algún amigo por ahí, tiendo a sentirme un poco mejor. Entonces es algo que yo he experimentado, por eso sí estoy de acuerdo con lo que este doctor afirma. Ok, continuemos leyendo la página 48. Ahí abajo dice, aprendo, está destacado con verde. Dice, la información que llamamos explícita es la que el autor comunica de forma clara y directa. Generalmente responde a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuántos? Para extraerla, solo debemos releer el texto y encontrarla. O sea que cuando nosotros leemos un texto, si nos vamos haciendo estas preguntas de qué, quién, cómo, cuándo y cuántos, probablemente vamos a encontrar esa respuesta muy fácilmente ahí en el texto. Y va a ser muy fácil subrayarla y después extraer la respuesta. Continuamos leyendo. Dice que la información implícita, en cambio, no está dicha de manera directa. Para descubrirla, debemos ser lectores activos, buscar pistas en el contexto y usar nuestros conocimientos previos y experiencias. Recuerda que, para mejorar la comprensión, es importante determinar nuestro objetivo de lectura, investigar, responder preguntas, entretenerse, aprender, etc. ¿Qué es lo que nos dicen en esta parte entonces? Es que, claro, nosotros al comenzar a leer un texto, siempre hay cosas que ya sabemos desde antes. Puede ser porque hemos vivido experiencias o puede ser también porque hemos leído otros textos que a lo mejor nos han proporcionado alguna información previa. Entonces siempre ya llegamos con una idea al texto. Entonces cuando hay informaciones implícitas, lo que nosotros hacemos es tomar esas pequeñas pistas que nos está entregando el autor del texto y mezclarla un poco con lo que nosotros ya sabemos. Y así es como nosotros llegamos a conclusiones válidas, porque para que una inferencia sea correcta, tiene que tener relación con las pistas que el autor nos ha entregado y con lo que nosotros ya conocíamos sobre el tema. A eso se refiere cuando nos dice que seamos lectores activos. O sea, nosotros nos hacemos preguntas, cuestionamos cosas, relacionamos las ideas que probablemente dijo el autor en el primer párrafo con alguna otra idea que dijo a lo mejor más abajo. Y de esa manera es que nos convertimos en lectores activos, porque no solo nos quedamos con la información que nos está entregando el autor de manera directa, sino que vamos más allá al relacionar todas estas ideas que nos están entregando. A ver, continuamos con la página 49. Aparecen 3 ideas ahí, en distintos colores, y la primera dice, estrategia para extraer información de un texto.
Lee el texto con atención para formarte una idea general. Claro, una estrategia de comprensión lectora es primero darle una primera leída al texto para formarnos una idea de qué es lo que se va a tratar, porque seguramente a la primera no vamos a lograr entender todas las ideas que el autor quiso entregarnos. Siempre es recomendable leer más de una vez el texto. La primera para formarnos una idea de qué es lo que se va a tratar, para saber el tema, y luego una segunda leída donde vamos a ponerle más atención al tema y ya vamos a saber algunas cosas que probablemente el autor nos quiere entregar. Dice ahí en naranjo más abajo, información explícita. Relee y subraya los fragmentos o las palabras que contienen la información que buscas. Una buena estrategia de comprensión lectora es ir subrayando las ideas principales, las informaciones que nos entrega el autor, porque de esta manera podemos organizarlas de mejor forma. Y en caso de que nos pregunten más adelante por algunas informaciones, nosotros ya vamos a estar adelantados a eso, porque ya tenemos parte del trabajo subrayado y ya sabemos dónde encontrar la respuesta. Luego, más abajo y en verde, dice información implícita. Busca en el texto pistas para sacar conclusiones y establecer relaciones. Ejemplo, causa y efecto. Para hacerlo, debes tener en cuenta los datos de la información explícita que has encontrado, la idea general que te formaste del texto y tus propios conocimientos y experiencias. Entonces vemos que localizar información explícita es mucho más fácil porque el autor nos la está entregando, está ahí mismo en el texto, fácil de subrayar y luego si nos preguntan la sacamos de manera fácil. Pero cuando es información implícita, ahí ya tenemos que valernos de distintas cosas. Tenemos que tomar estos datos que nos está entregando el autor y mezclarlos también con lo que nosotros ya sabemos que puede llegar a suceder. Entonces, si por ejemplo yo les dijera lo siguiente, el niño se abrigó muchísimo antes de salir de su casa porque no quería enfermarse. Una inferencia correcta que podríamos hacer a partir de este ejemplo es que probablemente afuera hace mucho frío o está lloviendo. Por algo el niño se abrigó tanto. Entonces aquí estamos mezclando dos cosas. Primero, la información que yo les entregué. El niño se abrigó mucho porque no se quería enfermar. Y segundo, estamos mezclando también nuestros conocimientos previos porque sabemos que la gente se abriga cuando hace mucho frío. Aquí al mezclar ambas informaciones podemos concluir que esta situación se está dando en un día de mucho frío, probablemente en otoño o en invierno. Bien, continuemos leyendo. Dice, aplico. Número 2, lee la siguiente viñeta y responde las preguntas. Aquí nos están mostrando un chiste gráfico. Aparece el cielo oscuro, hay una niña que está apuntando hacia el cielo y tiene un gatito al lado. La niña pregunta, ¿sabes cómo se llama esa constelación? El gato responde, Tortícolis. Entonces aquí hay dos palabras fundamentales de las cuales tenemos que conocer su significado para poder entender el chiste de esta viñeta. Tenemos que saber qué es lo que es una constelación y qué es lo que es la tortícolis. Si no sabemos cualquiera de las dos, probablemente no vamos a entender el chiste y por qué el gato respondió eso. Si no saben cuál es el significado de alguna de estas palabras, averígüenlo y anótenlo ahí en su cuaderno. Colocan ahí constelación, 2 puntos, y le colocan el significado que ustedes averiguaron. Lo mismo con tortícolis, 2 puntos, y colocan ahí cuál es el significado que ustedes encontraron. A continuación, ustedes van a responder las 3 preguntas que ahí aparecen y yo les voy a colocar una cuarta pregunta. Letra A dice, ¿qué observan los personajes de la viñeta? Súper fácil, es cosa de mirar el dibujo ahí y vamos a saber. Letra B. Explica qué conocimientos o experiencias aplicaste para comprender el sentido de esta historieta. O sea, qué cosas nosotros necesitábamos saber antes para poder entender esta historieta que nos muestran. Letra C. ¿Cuál es el objetivo de este texto? Nosotros sabemos que todos los textos tienen distintos objetivos, ¿verdad? Las noticias tienen el objetivo de informar, una poesía tiene el objetivo de expresar sentimientos, los textos narrativos tienen otro objetivo, y aquí sabemos que este es un cómics, por lo tanto es un texto narrativo. Ustedes me dirán cuál es el objetivo de esta viñeta que aparece ahí. Y letra D, esta pregunta no aparece ahí en el libro, pero ustedes la están copiando en su cuaderno, así que la colocan ahí abajo. ¿Por qué el gato respondió
Tortícolis, ¿qué inferencia podemos hacer a partir de su respuesta? Entonces, por algún motivo el gato le respondió eso. ¿Qué le estará pasando al gato? Ustedes me lo dirán. Bien, niños y niñas, ya estamos llegando al final de nuestra clase, pero antes de terminar, me gustaría poder plantearles, como todas las semanas, un pequeño desafío. Este desafío se divide en dos partes. En la primera, ustedes deben copiar los siguientes textos que a continuación les voy a dictar. Texto número 1 dice lo siguiente. Juan llegó a casa, coma, saludó y luego durmió hasta el día siguiente. ¿Listo? Abajo de ese texto, ustedes colocan la siguiente pregunta. ¿Cómo se sentía Juan? ¿Cómo supiste que él se sentía así? Ahí ustedes dejan el espacio para responder a la pregunta y copian el segundo texto. Texto número 2. Ella estuvo toda la tarde con el teléfono en la mano. Se comunicó con todos sus amigos. Y no le dedicó tiempo al estudio para la prueba del día siguiente. Punto. Abajo colocan la siguiente pregunta en relación a este texto número 2. Pregunta. ¿Cómo le habrá ido en la prueba? ¿Cómo lo supiste? Bien, esa es la primera parte del desafío. Ahora la segunda parte les toca a ustedes. Anoten la siguiente instrucción. Crea al menos 2 textos con sus correspondientes preguntas para que el profesor pueda responderlas. Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer es crear 2 textos de los cuales yo pueda hacer alguna inferencia. Aquí se me devuelve el desafío y me va a tocar a mí responderles a ustedes a partir de las pistas que ustedes me entreguen en sus textos y yo hacer inferencias también. ¿Qué puedo deducir a partir de lo que ustedes me están contando en esos pequeños párrafos con sus respectivas preguntas que ustedes me van a enviar? Les recuerdo mi correo, jortega@cmch.maristas.cl, y ahí yo voy a estar recibiendo todos sus trabajos, sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias también, si hay cosas que a lo mejor no se entendieron de la clase o cosas que a lo mejor tú sientes que yo podría hacer mejor en esta clase, también estoy abierto ahí a escucharlos, ¿ya? Bien, chicos y chicas, espero que la clase del día de hoy les haya gustado. Yo siento que estaba bastante simple porque estas cosas en verdad ustedes las vienen trabajando desde el año pasado. Recuerden que estas habilidades de comprensión lectora no solo nos sirven para lenguaje, sino que también para ciencias, historia e incluso para matemáticas, porque de pronto ahí en las preguntas de matemáticas nos pueden dar alguna información que aparece ahí de forma explícita y si nosotros no pudimos localizarla, probablemente igual nos va a costar responder, ¿ya? Eso, chicas y chicas. Me despido por esta semana, les mando un tremendo abrazo, mucho ánimo para ustedes, quedo a la espera de lo que ustedes puedan enviarme y hasta la próxima. Chao.